Buenos días a todos. Hoy estamos aquí reunidos precisamente para daros un avance de los actos que la Asamblea Amistosa Literaria va a celebrar en Novelda durante el mes de noviembre. Unos actos que se vienen repitiendo en la ciudad desde hace más de 15 años y que cada 2 años, bianualmente, van poniéndose en escena, podríamos decir, con aquellas personalidades que podemos traer y los actos que pueden ilustrar toda la vida de Jorge Juan y la época que le tocó vivir. Por lo tanto, este año, como coincide con un centenario, pues no podía ser menos que continuáramos con las jornadas, pero al mismo tiempo también pues hemos querido naturalmente darle el empaque que merece una celebración como esta. Y por lo tanto se han programado una serie de actos que abarca todo, desde la parte musical a la parte científica, a la parte profesional, o sea, toda la cuestión de la vida de Jorge Juan vamos a tratarla y de sus coetáneos. Y vamos a empezar mañana a las 8 de la tarde con la sesión de apertura y el acto inaugural en el Casino de Novelda. Para el Casino de Novelda va a intervenir en un principio precisamente el presidente del casino, que como anfitrión va a dar la bienvenida a todos los ponentes que nos acompañan, que son, por una parte, doña Pilar Poveda Pascual de Bononza. Es descendiente de Jorge Juan, por la parte colateral, por supuesto, y vendrá con nosotros, de luego, para celebrar su antepasado y empezar estas jornadas, a la que le acompañan precisamente don Juan Antonio Sánchez, que era el presidente de la Asamblea Amistosa Literaria, radicada en Madrid. A él también lo acompañan César Augusto Asencio, que es alcalde de Crevillente y vicepresidente de la Diputación Provincial. Y al mismo tiempo, pues, estaré yo mismo también, naturalmente, para acompañar a nuestros visitantes, en el cual, desde luego, les daremos también las gracias por su asistencia. A continuación de ese acto, en un principio, vamos a continuar con la primera conferencia. La primera conferencia corre a cuenta de Francisco González de Posada. Francisco no es extraño en nuestras tierras. Hace 9 años estuvo también aquí. Y entre ellos voy a leeros un poquito más o menos de su extensísima biografía, pero que la voy a resumir. No os parezca largo. Os voy a resumir, pero una cuarta parte de lo que podemos decir. Mirad, es ingeniero de caminos, canales y puertos, licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid, rector de la Universidad de Cantabria, catedrático de Fundamentos Físicos ETS, de Caminos de Cantabria y catedrático de Física Aplicada de ETS, Arquitectura, en la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de Cáritas Española, que fue, y director de los cursos universitarios de verano en Canarias, miembro de la Asamblea Amistosa Literaria. Supongo que es una gran personalidad, desde luego, y él va a tratar con una conferencia que nos va a hablar de Jorge Juan, orto y cénit de la Ilustración española. Creemos que es un comienzo, podríamos decir, con un timbre de oro. Al día siguiente abriremos a las 11 de la mañana con la inauguración de la exposición que tendrá lugar en el mercado, titulada Novelda, homenajes y conmemoraciones de Jorge Juan, que será la quinta que se celebra este año. Y en esta vez va dirigida a los días 5 y 3 de este año. Día 3, cuando se hizo una misa concierto también, y después el día 5, cuando vinieron los actos precisamente de Jorge Juan en el mismo día de su homenaje, que se hicieron, como sabéis, en el Fondonet, donde se hizo un acto por parte de la Asamblea e invitados a la hora misma en que nació Jorge Juan, y por la tarde que asistimos en la Plaza Vieja a todo el evento que vino con la banda militar y todas las autoridades que nos acompañaron. Muy bien, y a las 8, en ese mismo día, que será el jueves, tenemos una mesa redonda de Rosario Die Maculet y Armando Alberola Romà, con el título Novelda Monforte, las razones de una estrategia. Esto es una variante de estos dos biógrafos de Jorge Juan sobre la ponencia que dieron en la Universidad de Alicante con motivo de podríamos decir, del Congreso Internacional que se celebró sobre la figura de Jorge Juan hace un par de semanas prácticamente. Bien, pues ellos van a darnos esta aportación que dieron, que realmente, pues, podríamos decir que de una vez por todas, no solamente se dice que era de Novelda Jorge Juan, que se ha repetido muchas veces, sino que se dan las muestras, el por qué nace en Novelda y se bautiza en Monforte. Una cosa que todos los que no les ha gustado la historia sabíamos, pero que sabíamos,
pero que nunca habíamos aplicado a nuestro personaje. Nunca. A los demás sí. No voy a desvelar, naturalmente, cuál es el motivo de la conferencia, pero sí que os digo que tenéis que asistir porque realmente es fundamental para la historia de Jorge Juan y dejar ya de hablar que si de un sitio o de otro. Bien. El viernes día 8 tenemos una conferencia de Guillermo Bernabeu Pastor ilustrada, que es el cielo que acompañó a Jorge Juan en el gran viaje. Es importantísimo. Uno de los factores y las facetas más importantes de Jorge Juan ha sido la astronomía. Y, lógicamente, vamos a ver el cielo del siglo XVIII que estuvo en la parte de América cuando hicieron las primeras observaciones astronómicas Jorge Juan. Supongo que es muy interesante y vamos aportando todas las facetas. Después de eso, al día siguiente, a las 7 de la tarde, en el casino, tenemos un ciclo, comenzamos un ciclo de películas. En este caso es La Pasión del Rey. La Pasión del Rey es sobre Luis XIV y demás. Creo que es muy interesante porque es una época, naturalmente, que retrata una sociedad francesa y en este caso está totalmente imbricado Jorge Juan porque tenía, primero, entre otros idiomas, era el francés el que conocía, estuvo varias veces en París, estuvo en la corte, fue académico, como sabéis, francés y, naturalmente, es muy importante esta porque nos da una visión de la Francia de la época de Jorge Juan. Miércoles, día 13, a las 8 de la tarde, una mesa redonda. Una mesa redonda en la cual intervienen Rubén Sáez Abad, nos viene de Teruel, puedo deciros que es historiador militar, licenciado en Humanidades, en fin, esto realmente lo vamos a exponer mucho mayor cada vez que presentemos a los ponentes en el lugar y en las conferencias adecuadas. Va a venir Rubén Sáez, como os digo, Antonio Laborda Orihuela, que lo conocemos en Novelda ya porque ha venido no solamente una vez, sino varias veces, e incluso es autor de un libro, Descripciones de Novelda, en el cual recoge todo lo que han hablado los historiadores y los geógrafos sobre Novelda. Es interesante. Él viene también. Y después también Juan Vergara del Toro. Juan Vergara, desde luego, que es doctor en Historia de la Ciencia y autor de una de las grandes novelas de esa época, Meridiano Maldito. Estuvo presentándola también en Novelda. Son 3 personas. Estos personajes, el primero, nos va a hablar de, porque la conferencia es Jorge Juan en la Guerra del Asiento. La Guerra del Asiento, lo dicen los españoles, duró desde el año 1739 al 48, 9 años. Fue una de las derrotas épicas de Inglaterra. Una guerra que dura 9 años, tiene sus pros, tiene sus contras, pero los fines a los cuales aspiraba Inglaterra en aquel entonces, que era el comercio libre con las Indias, no se llegó a conseguir después de los 9 años. Es interesante porque Rubén Sáez, nos habla de la historia militar pura de esa guerra. Después, Antonio Laborda Orihuela nos va a hablar de la prensa de la época que decía sobre esos hechos de la guerra. Y después, naturalmente, Juan Vergara del Toro en la intervención de Jorge Juan en esa guerra. Eso creo que es muy interesante. Esta guerra, las guerras del Asiento, a lo mejor no se conocen por mucha gente con ese nombre, sino con el nombre inglés, que es la Guerra de la Oreja de Jenkins. Una cosa muy curiosa, una cosa que colmó un vaso, evidentemente, de unos desencuentros entre Inglaterra y España, que continuó esa guerra. Creo que es muy interesante. El jueves día 14 tenemos también en la Sociedad Cultural Castillo de Novelda el chocolate en la época de Jorge Juan. Mirad, es tópico y típico que los ingleses toman el té, y a las 5 de la tarde, el té de las 5 de la tarde. Bueno, prácticamente de los mismos siglos es cuando comienza eso, y en España no se tomaba té. No es que no hubiera, claro que hubiera. España fue el chocolate, porque como recordáis todos, los que descubrieron el chocolate en América y lo trajeron a Europa fueron los españoles. Entonces la gente tomaba su chocolate. Y entonces es muy importante que por lo menos nos hablen del chocolate de la época de Jorge Juan. Y nos va a hablar Fernando Navarro Martínez, que es maestro de chocolate de Novelda. De toda la vida. Los bombones que hacía Fernando eran cosa exquisita y demás. Pero aparte de eso, vamos a presentar también en este momento una moneda de chocolate de Jorge Juan, que calculo que será por lo menos una aportación también interesante para los golosos y para los regalos para estos días que vienen. Bien. Aparte de eso tenemos el viernes día 15, una conferencia de José María López Muñoz, que todos lo conocemos, noveldense, casado con Nieves, una gran artista noveldense, que es la época de Jorge Juan en la zarzuela. Entra ya parte de la música ahí. Ya tenemos zarzuelas que a lo mejor no se han escrito en el siglo XVIII, ¿de acuerdo? Pero el tema se desarrolla en ellos. Y serán una serie de músicas muy conocidas en las cuales, como moderador, sabéis que José María, desde luego, es un gran melómano, y podemos decir que como crítico musical, desde luego, sí que nos merece todos los respetos, y creo que vamos a pasar una muy buena tarde oyendo música
que en algunos aspectos hace tiempo que no conocemos ni oímos, como es la zarzuela, y después, sobre todo, comentada por un experto. El sábado, día 16, pues fíjate, tenemos otra vez otra película en el Casino, en el Salón de Actos de arriba, como sabéis. Esta clase es Antonio Vivaldi, un príncipe en Venecia. La música de Vivaldi sabéis que es una de las más importantes de la época barroca. Creo que será muy interesante. Ahí se pone la película, se termina y nos vamos a la casa. No hay nada más, pero en fin, quiero deciros que al que le gusta la música o quiere, por lo menos, conocer cuál era el tipo de música que interpretaba Vivaldi, pues vemos a través de una película que es bastante ilustrativa, lo vemos. El lunes día 18, en la Sociedad Cultural Casino de Novelda, el entorno religioso, artístico, literario y social de Jorge Juan. Esto que parece tan largo realmente es relativamente corto porque es una mesa redonda donde intervienen 3 ponentes. Uno de ellos es Enrique Rubio Cremades, que es catedrático de Literatura Española en la Universidad de Alicante. Otro, Emilio Laparra López, también catedrático de la misma universidad, del Departamento de Humanidades, y Cayetano Mas Galván, también licenciado, evidentemente, en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante y profesor en los 3 de ella. Los tenemos cerca, son expertos en el tema y creo que nos van a hablar, fijaos, de un entorno social importante en la época de Jorge Juan. ¿Más cosas que tenemos? Pues nada, el martes día 19 continuamos. Y el martes día 19 tenemos el honor y el gusto de recibir en Novelda a Manuel Vicedo Martínez. Manuel Vicedo Martínez tiene una conferencia que es La botánica del siglo XVIII al siglo XXI. Manuel Vicedo es naturalista y profesor de naturaleza en las universidades de Alicante y Valencia. Tiene en su haber un montón de libros, no los voy a enumerar porque ni siquiera lo hemos puesto tan bueno en la guía. Y esto realmente es lo que va a hacer que pasemos unos ratos importantes porque en tanta cuestión ecológica que tenemos hoy en día, tan inmersa en la sociedad, es interesante que conozcamos las plantas que había en el 18, las que han perdurado hasta nuestros días y las nuevas que han venido también. Supongo que será una conferencia muy interesante de Manuel. Muy bien. Jueves día 21, fijaos que es casi día sí, casi día no. Vamos así, 3 o 4 actos por semana. Por el jueves 21, en la Casa Museo Modernista, tenemos la participación de Jorge Juan en la Junta de Comercio, Moneda, Minas y Dependencias del Extranjero, 1754 y 1773. Bueno, es Magdalena Martínez Almira, también catedrática de la Universidad de Alicante, como sabéis, la que va a dar la conferencia. Es importante lo de Jorge Juan porque fue ministro de la Junta de Comercio y Moneda. Es una de las facetas que se pasa de lado. ¿Por qué? Porque Jorge Juan es polifacético. Jorge Juan merece un libro, 2, 3 y 25 películas de cada uno de sus temas, de cada uno de sus direcciones, podríamos decir. De astrónomo, de marino, de científico, de constructor, de diseñador de barcos, ¿qué voy a deciros? De proyectista, de los riegos de Lorca y Totana, de las minas de Almadén, de embajador en Marruecos. Tenemos tantas cosas de este personaje que desde luego no tendríamos, ni mucho menos, en estas tantas conferencias que estamos preparando y actos, ni mucho, sería un principio para conocer algo de su vida. Por esto precisamente es lo que nos va a hablar Magdalena Martínez Almira. Y el viernes, día 22, en el Casino, otra vez, cine. Y vamos a proyectar la película Amadeus, pero esta vez no va a ser proyectar y marcharnos, no. Esta va a ser una película en la cual nos va a hacer un adelanto y luego una especie de cineforum Juan Luis Vázquez, que sabéis que era el director de la Coral del Vinalopó. Me decía respecto a la película, Juan Luis, yo vi esa película y me salí con una depresión, pero como una depresión. Dice, sí, porque no entendía cómo presentaba el director a un personaje como es Mozart, de la manera que lo presentaba. Hasta que entonces fui a un cineforum y me dijeron por qué lo había presentado así. Yo le dije, oye, me parece muy mal, porque si el director no sabía transmitir el por qué, eso, por hoy tienes que enterarte por un tercero que te lo diga, pues vaya, tú, qué manera de dirección. Pero en fin, es interesante porque la figura que hace de Mozart, precisamente, en esta película tan interesante, nos la va a dirigir José Luis Vázquez, y calculo que tenemos que ir porque, primero, la música de Mozart es tremenda, es maravillosa, es única, es genial, murió en la más absoluta miseria, fue un no sé quién detrás de él y un perro para enterrarlo un día de lluvia por Mas Inri,
Y creo que un genio de estas características tenemos que ir a ver la película y las explicaciones que nos da también un personaje como es Juan Luis de Lego, tan imbricado dentro de la música, que creo que vamos a pasar un rato estupendo también. Lunes día 25, no paramos. La librería La Farándula interviene ya. Y se presenta una novela que es El viejo cuaderno de Antonia Montaner. Esta chica es escritora, periodista, novelista también, y hace este libro que es El viejo cuaderno para gente de 14, 15 y 16 años. Realmente para, podríamos decir, darlo como libro para que lo lean los estudiantes de esa edad, que habla de dos chavales que van siguiendo un señor que es Jorge Juan en su periplo de Londres. Y les intriga, ¿y este qué hace aquí? ¿Y cómo que viene después, se viste de librero, después se marcha, se viste y hablando con un señor y demás, habla con el lord del almirantazgo, por la tarde se vuelve a vestir y se va a unos astilleros a hablar con los trabajadores de allí? ¿Quién es este? Y esa inquietud creo que es interesante, muy buena, y realmente creemos que los colegios de Novelda ya parece ser que van a ponerlo como libro de lectura para el año que viene. Entonces, por lo tanto, creo que es interesante traer a la autora para que nos hable de él. Tenemos después el martes, en la Casa Museo, La política hidráulica ilustrada, Jorge Juan y el Canal de Murcia, de Antonio Romero Pastor, licenciado en Geografía e Historia, máster en Planificación y Riegos Naturales, del Canal de Murcia. Hablamos ya, por ejemplo, de los ríos de Totana y Lorca y el Canal de Murcia, e incluso del Canal de Castilla también estuvo interviniendo Ulloa y colateralmente Jorge Juan. Política hidráulica también de Jorge Juan. Otra de las facetas que tenemos del gran personaje. Miércoles, con gerencia, Jorge Juan y el mapa de España. Y nos habla ni más ni menos que Antonio Gil Olcina. Como sabéis, catedrático de la universidad, rector que fue de la Universidad de Alicante, director del Instituto Universitario de Geografía. O sea, que realmente, para hablaros del Jorge Juan y el mapa de España, es porque evidentemente él comienza un mapa de España, desde luego, que hasta entonces eran muy generales. Primero que diseñó un mapa, pero hasta 30 años más tarde no se lleva a efecto, es Jorge Juan, de toda España. Es importante, con caminos, con las montañas, con los problemas que tienes, con las posadas, todo eso. Vamos a hablar de qué nos dice Antonio Gil Olcina, que es una de las máximas autoridades, no solamente de Alicante, sino de toda España. Después tenemos jueves día 26, en la Casa Museo Modernista, Mesas, cocina en tiempos de Jorge Juan, por María de los Ángeles Pérez Samper. Esta es catedrática de Historia Moderna y directora del Club del Departamento de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Barcelona, miembro del Comité Científico del Instituto Europeo de Historia de la Alimentación, y un montón de publicaciones, entre las que está Mesas y cocinas en la España del siglo XVIII. Una serie de recetario del siglo XVIII. Es interesante. ¿Qué comía aquella gente? ¿Qué comía el pueblo? ¿Qué comía la nobleza? ¿Qué comía la corte? Supongo que será muy interesante porque estamos, si os dais cuenta, adentrándonos por medio de Jorge Juan en una sociedad. Y es lo que hacemos. Después, el viernes día 29, en la Sociedad Casino de Novela, tenemos una mesa redonda. Jorge Juan en el Museo Naval, la Biblioteca Nacional y el Real Observatorio de Cádiz. Marcelino González Fernández es el primero que interviene, capitán de navío, que fue subdirector del Museo Naval de Madrid. Hoy en día es uno de los agregados. Elena Santiago Páez, licenciada en Filosofía y Letras, sección de Geografía e Historia, doctora en Arte, fue bibliotecaria jefe de la sección de Estampas y Bellas Artes del Servicio de Dibujos, Grabados y Mapas de la Biblioteca Nacional. Estuvo en contacto con todos los dibujos y grabados que trajeron Jorge Juan y yo de América, que no se han publicado por entero, pero que fueron tan importantes que realmente de ahí surgió en Europa podríamos decir, la visión romántica de una América. Y la pintura de la americana, del romanticismo, está basada en estos grabados. Otra de las facetas, otra de las influencias de Jorge Juan y yo lleva. Nos lo van a decir en ello. Después también interviene Miguel Vallejo. Y Miguel Vallejo, capitán de navío también, director del Real Observatorio de San Fernando en Cádiz. Supongo que es una personalidad importante que nos va a hablar también de aquella época y del observatorio que fundó Jorge Juan. O sea, 3 personas muy implicadas. El sábado día 30 ya tenemos la inauguración en el casino del Salón Jorge Juan, que es donde se decía el Salón Baraja. Oye, le hemos puesto un nombre. ¿Por qué? Porque es muy barroco. Rococó, diríamos, aquel salón. Y además va a exponerse una pieza que creíamos ya perdida, y es una imagen de Jorge Juan en azulejos que estuvo durante muchos años presidiendo también la biblioteca del casino. Se perdió, se cayó y se rompió.
Estará restaurada para entonces y se colocará en aquel salón y entonces se le dará el nombre de Jorge Juan. Ya tendremos el Salón Jorge Juan, el Salón Mediodía, el Salón de los Espejos, el Salón de los Tapices, ya tendremos un nombre en el cual merece en la sociedad tener Jorge Juan, y eso también. Después, del mismo día, después de aquello, ya a la 1 de la tarde, tenemos en la sede de la Cruz Roja de Novelda una exposición que es Jorge Juan el Sabio Ilustrado. Esa exposición va a hacer, en combinación con la Universidad de Alicante, una historia prácticamente de los aspectos de su vida que va a venir en paneles y una presentación de más de 100 volúmenes de obras de Jorge Juan y relativas a Jorge Juan. Esa exposición ha estado ya en la Romana, ha estado en la Universidad de Alicante, hoy en día está allí, y después vendrá a Novelda también, desde luego, en la cual la podremos ver también, porque está organizada desde Novelda por la Asamblea de Novelda. Después de ello ya tenemos un espacio para la comida que tiene la Asamblea ese día, y a las 5 de horas tenemos en el showroom de Mármol Spain, showroom, una especie, podríamos decir, de mármol de esta fábrica que tiene un salón de exposiciones, showroom prácticamente, se van a presentar los fondos que tiene relativos a Jorge Juan, el asambleísta también, David Beltrán. Supongo que os encantará los que podáis ir a las 5 de la tarde para ver aquello. Y después, a las 7 horas, en el Centro Cívico Social, dará un concierto la Unión Musical Artística, dedicado evidentemente a Santa Cecilia, en el cual la segunda parte será sobre música barroca toda y relativa y en homenaje a Jorge Juan. Eso es lo interesante que vamos a hacer. Al día siguiente tenemos por la mañana una visita a la iglesia y después a las 11:30 del domingo, día 1 de diciembre ya, la inauguración de un Belén napolitano. Un Belén napolitano que es el que pudo ver Jorge Juan en la época, que se va a colocar en las esquinas de la calle Castelar y Colón. Ahí hubo, si os acordáis, una sede bancaria, subes 3 escaleritas y demás. Como tiene unos grandes escaparates, se va a colocar un Belén que estaba hecho, un Belén napolitano precioso, pero que se ha ampliado para colocarlo en ese mismo sitio. Vamos a ver un Belén del siglo XVIII importante porque los últimos que han intervenido, hay piezas originales del XVIII y los últimos que han intervenido para dar los últimos toques fue ni más ni menos que el presidente de la Federación Española de Belenismo. O sea, que son los que están construyendo, personas realmente que están muy implicadas en la cuestión de los belenes y además que han ostentado cargos importantes en la misma. Después tenemos una conferencia ese mismo día también, a las 8 de la tarde, que es para terminar, y no podía ser de otra manera, que es Belenes del siglo XVIII en España y sus virreinatos, por Leticia Alberteta Mira, una de las grandes personalidades españolas que tenemos, porque, entre otras cosas, lo voy a ir, es licenciada en Derecho, doctora en Historia del Arte, pertenece al cuerpo facultativo de conservadores de los museos estatales, técnico-directora del Museo del Ejército, directora de la prestigiosa Fundación Lázaro Galdiano de Madrid, conservadora del Museo de América en Madrid, entre otros, y entre otros, naturalmente, libros que ha dicho, no os digo ninguno porque hay un montón. Fijaos lo que es todo esto también. Esto es lo que tenemos y terminamos el día 1. Pero, sin embargo, os voy a adelantar que el día 14 de diciembre, como primicia, a las 9 horas, en la Heredad de Sicilia está jornada gastronómica y cena del siglo XVIII. Menú de villanos y nobles. Eso tenéis que contactar allí. Ha sido, desde luego, también propuesto por la Asamblea Vistosa Literaria y ha tenido su aceptación. Será una cena en la cual tendremos unas primeras entradas de qué es lo que comía el pueblo y la segunda parte, qué es lo que comía la nobleza. 2 degustaciones. Serán servidos por camareros, desde luego, al estilo del siglo XVIII. La primera parte como mesoneros de la época y la segunda parte como lacayos y servidores de las casas nobiliarias con los platos acompañándolos. Y todo eso para sumergirnos en esa época acompañados por un cuarteto de música barroca que desde luego nos va a dar una tarde excelente. Todos ellos vestidos evidentemente como del siglo XVIII. Supongo que tendrán una gran aceptación y podremos degustar esos menús. Así que después de todo ello os puedo decir que más adelante habrá un concierto de la Sociedad Musical Santa María Magdalena también en diciembre para festejar el Día de Santa Cecilia. No pueden estar 2 el mismo día, claro está, porque no hay espacio suficiente, pero que también la segunda parte la tendrán, también dedicada a Jorge Juan, en la cual se lo vamos a agradecer. Todo este rollo que os he dado, porque claro, dejaos tanto tiempo con todo esto, pues no es naturalmente una cosa que se quede en la mente. Sí que os digo que mañana comienza el acto de apertura y la conferencia de Francisco González de Posada, que creo que es uno de los grandes personajes que van a intervenir en estos actos y que, por lo tanto, os espero e invito a todos ellos, pero mañana creo que es interesante venir.
y pasado mañana, que nos van a decir el porqué de Jorge Juan también. Todo esto no sería posible ni hubiera sido posible sin la colaboración de empresas de Novelda, como por ejemplo tenemos que dar las gracias a Antonio García, Carmencita, Martínez Cantó, Caja del Mediterráneo, La Farándula, Mármol Spain, el Casino de Novelda, la Bodega Areta de Sicilia, el Bateix Laboral, la Uva de Mesa Emborsada Vinalopó, la Cruz Roja, la Fundación Jorge Juan, la Universidad de Alicante, la Concejalía del Mercado del Ayuntamiento de Novelda, el Ayuntamiento de la Romana y la colaboración desinteresada también de las pastelerías de Fernando, como hemos dicho, y de Polo. A todos ellos, desde luego, acompañados de su marco, pues nuestras gracias más expresivas por haber hecho que estas jornadas, que tanto han costado, pero lo estamos presentando el día antes de empezar, sean tan importantes para Novelda y que espero que vayáis a todas. Y por último, os acordáis que hace un poco de tiempo os presentamos una moneda de cobre, que era la que iba a ir conmemorativa del centenario de Jorge Juan, realizada por la Asamblea Amistosa Literaria. Hoy os puedo decir que no la vamos a hacer, no se hemos hecho de cobre, sino que lo hemos hecho con un baño de plata de 995 micras, que creo que es quizá una ventaja muy grande. El precio que dimos en su día de 50 euros se ha mantenido. No vamos a ganar dinero, no, porque realmente era una ayuda que teníamos que tener precisamente para las jornadas, pero en vista de todas aquellas empresas que nos han ayudado tanto, lo vamos a dejar al mismo precio y deciros que basta 50 euros y aquí tenéis esta medalla que creo yo que es interesante que la veáis, porque creo que todos los novelderos, hasta un número de 200, porque vendrán numeradas del 1 al 200, van a poder tener en su casa y tener un recuerdo de este tercer centenario. Como veis, la parte delantera es la faz de Jorge Juan y al lado tiene el anagrama, quizá un poco tocado para encajarlo en la moneda, del 300 aniversario que en su día una comisión formada por expertos de las universidades en los cuales será diseño en España aprobaron. Juntamente también incluso teníamos un miembro que pertenece a los estudios Walt Disney y a otros que fueron de Novelda, naturalmente, como en su día pues fue Valentín Martínez, Milagrosa Martínez, alcaldesa de Novelda, entre otros personajes que de Novelda también votaron el tipo de la medalla que querían. Eso es el anverso. Y el reverso tenemos también de una de sus obras de Jorge Juan, de los viajes a América, tenemos la representación de la esfera armilar con la geografía, la matemática, la geodesia y la geometría. Supongo que os encantará, os gustará. El tamaño, lo podéis ver en comparación de mis dedos, que son 9 centímetros, y el peso, pues os puedo decir que pesa más de 200 gramos. Y con todo ello terminamos. Así que os espero, desde luego, en estas conferencias que cada una, en su ámbito y en su particularidad, creo que nos va a ensanchar la vida de Jorge Juan y de su época. ¿Por qué? Porque es el personaje más importante que tenemos en Novelda y el que tenemos que festejar en su 300 aniversario. Vamos a ir a asistir a ellas, vamos a verlos todos y todos se nos tienen que decir que todo será una cosa importante para acrecentar nuestro acervo cultural y cada vez más el amor que le tenemos todos a Novelda. Os esperamos a todos. Muchas gracias.